Y no me atreví a decir, porque la verdad es que las escritoras mujeres nos pasamos la vida defendiéndonos. Entonces, ¿por qué? La primera pregunta que nos hacen, les juro, primera, segunda, tercera podría ser, pero no más allá de la tercera, en todas partes, en Madrid, en cualquier parte, es: ¿y usted consideraría que su literatura es femenina y está orientada a las mujeres? Y si uno piensa, no hay ninguna autor masculino cuyo protagonista sea un hombre que le pregunten: señor, su literatura es masculina y es para que lo lean los hombres. No, porque la literatura masculina cuyos protagonistas son hombres es una literatura universal, con U mayúscula. Y la literatura de mujeres cuyos protagonistas son mujeres es para mujeres. Entonces, ¿qué es lo que he hecho durante 12 años? Defenderme, ¿no? Defenderme de todas esas connotaciones que tiene la literatura femenina, que son todas negativas. 1, solo para la mitad del mundo. 2, comercial. 3, intimista, que no tiene nada de malo, pero cuando estamos hablando de literatura femenina, malo, ¿no? Entonces uno dice, no, literatura femenina no, por ningún motivo, yo escribo para todo el mundo. Y sí, escribo para todo el mundo, efectivamente sí escribo para todo el mundo, pero lo que hoy día sí me atrevo a decir es, hay discriminación. Antes decían no, y te decían, ¿y cómo te tratan los escritores hombres? Fantástico, estupendo, si yo soy igual a ellos. No me tratan igual, no me tratan igual. Hay siempre una visión de que las mujeres escribimos para mujeres y que pertenecemos a este grupo, subgénero, que se llama literatura femenina. Y creo que esta novela, este personaje justamente, que es una escritora que, como decía Héctor Abad, comete el gigantesco pecado de ser más inteligente y más genial, ¿no? Que es diferente a la inteligencia, tiene genialidad, es más genial que su hombre, que su pareja, es uno de los factores que desata la trama compleja, porque son muchas tramas que se van hilando una a otra de la novela. Claro, aquí me gustaría compartir con ustedes un poquito la primera línea de la novela, porque me parece que es una línea bonita y que justamente, bonita en el sentido de, no diría bonita, diría fuerte, contundente, y es con lo que arranca la novela y es el drama un poco de la novela. La primera línea dice así: en algún lugar del planeta alguien cargaba con tu muerte. Así es como arranca la novela, y lo que vamos a tener aquí es la presencia de la protagonista, que tiene un accidente, esto sí lo podemos decir porque se ha dicho ya mucho. Sí, y está por todos lados, y esta protagonista se llama Vera Sigal y sufrió un accidente, cayó de las escaleras y está en coma. Y va a haber 3 voces que van a contar quién es esta protagonista. Una va a ser Daniel, y Daniel, el otro día Carla y yo estábamos diciendo, bueno, qué increíble es este Daniel, ¿de dónde lo sacaste? Nos gustaría saber cuáles son estas personas un poquito, o estas cualidades del protagonista que tiene Daniel. Emilia, que es una chica que viaja de Francia a Santiago de Chile para conocer la obra de Vera Sigal y estudiarla, y Horacio, que es un poeta que empieza muy joven una relación con Vera y luego se vuelve un poeta realmente consagrado. Esos serían un poco como los 3 componentes. Me gustaría un poquito saber por qué estos personajes, por qué, por ejemplo, un poeta y esta escritora, o esta chica Emilia, ¿cómo imaginaste la historia para que fueran estas voces y no otras? Por supuesto, hay historia de amor incluida, ¿no? Varias historias de amor incluidas en esta composición de personajes, ¿no? Ese por qué es una pregunta súper difícil, ¿no? Es súper difícil porque las historias, al menos en mi caso, y esto es como la cocinería, ¿no? La cocinería de la literatura. Hay muchos autores que trabajan componiendo su historia de comienzo a fin, o por lo menos de comienzo a un punto bastante avanzado de la historia. Recuerdo la impresión que me dio cuando Richard Ford, este escritor estadounidense, una voz de las más importantes, ¿no? Anglosajona, llegó a Chile a dar una conferencia y dijo que él, antes de empezar a escribir cualquier novela, él hacía tarjetitas, porque además era como
de una generación que todavía no tenía files. Eran tarjetitas donde ponía todos sus personajes, los lugares, los puntos de clímax de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que tenía todas estas tarjetitas bien ordenaditas, entonces él comenzaba a escribir. Y lo que seguía era, bueno, creando este mundo. Y para quien ha leído a Richard Ford, que seguramente si son lectores, probablemente muchos de ustedes lo hayan leído, uno dice, pero ¿cómo si este señor escribe un caos, no? Va de una cosa en otra, no, después como que de alguna manera él borra todos estos andamios tan sólidos y tan estructurados y transforma su literatura en una cosa bellísima, suelta, que parece surgir como del azar, ¿no? Bueno, yo creo que escribo mucho más estructurado, al final termino una historia mucho más estructurada, que no tiene ni bueno ni malo, pero no tengo idea cuando comienzo qué es lo que voy a escribir. Yo lo que tengo son personajes, ¿ya? Y aquí, ¿por qué estos personajes? Pero los personajes que yo tenía súper claro era, por supuesto, Vera Sigal, que para quienes han leído algo saben que está basado, o es un homenaje más bien, a esta gran escritora brasilera que es Clarice Lispector, y que siempre me acompañó, digamos, desde que tenía 20 años. Su literatura para mí era como un punto de referencia, no literario en el sentido que yo intentara emular su escritura, pero de inspiración, ¿no? De gigantesca y profunda y potente inspiración. Y luego cuando leí su biografía, descubrí que había muchos elementos de su familia que tenían relación con la historia de mi familia. Su familia había huido de los pogromos en Ucrania, y había recalado en Brasil. Mi familia había huido también de los pogromos de Ucrania, más o menos en esa misma época, y había recalado en Chile. Estaba ella es primera generación, de hecho ella nació en el camino. Cuando sus padres iban huyendo, que fue un periplo muy difícil, muy doloroso, ella nace y llega de meses a Brasil. Pero ella dice, yo no soy ucraniana, yo soy brasilera. Que fue exactamente lo que hicieron mis padres. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, nosotros somos chilenos. Y era una forma de alejar el dolor, alejar este exterminio, ¿no? Alejar la huida, el exilio, y decir, tenemos un lugar de pertenencia, pertenecemos aquí, este es el lugar donde nosotros vamos a construir nuestro futuro. ¿Por qué mirar atrás? Entonces yo crecí sabiendo que mis abuelos habían pasado por todo esto, pero sin saber demasiados detalles. Y cuando quise saber, mi madre había muerto hacía rato, y mi padre ya estaba con una demencia senil en que no tenía idea de lo que yo le estaba hablando. Por lo tanto, cuando encuentro la historia de Clarice, y veo esto, digo, voy a construir una historia que por un lado va a ser un homenaje a esta mujer que admiro tanto, y por otro lado va a ser una manera de crear mi propia historia. Si no existe, ok, imaginémosla. Y mientras la imaginamos, va a existir. Y hoy, de alguna manera, la historia de mi familia, la historia que les voy a contar a mis hijos y que espero mis hijos le cuenten a mis nietos, va a ser la historia de Vera Sigal. Entonces de ahí viene ella. Ella, tengo súper claro de dónde viene. Y luego los otros personajes van surgiendo en el camino. Daniel es el segundo personaje que me surge muy fácil. Cuando yo la vi en su casita, vi el vecino. Lo vi. Ahí estaba el vecino. Y el vecino incluso había construido una puertita para poder pasar a su jardín. Y el vecino era guapo, era muy guapo. Me encanta tener hombres guapos adentro de mis novelas. No siempre lo logro, pero esta vez lo logré. Pero él además tenía, bueno, todo un rollo, como decimos en Chile. No sé si ustedes dicen rollo. Un rollo, porque hay tantas palabras que ustedes no usan, como quequito. Hay un montón de palabras que yo he dicho estos días que me dicen, ¿qué? Lo que es chaleco, tampoco. No, chaleco. Quequito. ¿Quequito qué es? Quequito es un, creo que es un quequito, Francisca. Tú tienes que saber, un quequito que se come. ¿Quequito de cake? ¿De cake? ¿De pastel? Quequito. Un pastelito. Bueno, yo hablo de los quequitos. Bueno,
No sé, yo pedí un quequito y todos me decían de lo que es un quequito. Bueno, pero el rollo de él era justamente cómo lidiar con esta, que ahí hay toda una exploración de la belleza, ¿no? Que tiene que ver cómo la belleza física, de alguna manera, muchas veces resulta ser, en lugar de una puerta abierta al mundo, resulta ser una barrera contra el mundo, porque ¿qué es lo que ve el otro en ti? Ve tu belleza, cómo existes en el mundo con esa presencia física que es tan imponente que finalmente el mundo interior, todo lo que tú eres termina como opacado por este deslumbramiento, esta luz tan fuerte que no permite ver el interior del ser. Y ese es su gran rollo. Y ese personaje lo vi adorable, como es, pero lo vi humano, ¿ya? Porque es un hombre débil, es un hombre fuerte, es un hombre sensible, pero es un hombre cobarde, es un hombre real. Está además casado con la mujer equivocada, ¿no? Sí, está casado con la mujer equivocada, está casado con la mujer equivocada, pero que en algún minuto no fue la mujer equivocada, que pasa muchas veces, ¿no? Que en algún minuto fue el hombre o la mujer perfecta y después resulta que no era. Eso también es humano, es normal. Yo lo que intento justamente, cuando yo decía, cuando empecé a escribir y dije, yo no ando con un panfleto diciendo, yo quiero la realidad. Yo quiero expresar en mi literatura seres reales, seres con sus pequeñeces, seres con sus grandezas, hombres sensibles y hombres cobardes, mujeres sensibles, mujeres cobardes, mujeres fuertes, mujeres reales, ¿no? Ese es como lo que aspiro. Y cuando tú aspiras a la realidad, no puedes andar con una pancarta, porque esas pancartas de alguna manera están distorsionando, están mirando solo desde un lugar y están diciendo el mundo es así, como tenemos que relacionarnos es así, lo que está mal es así. Cuando empiezas a entender la humanidad, eres incluso capaz de entender la bajeza, ¿no? Y eso es lo que yo intento, no justificar, pero sí ponerlo, ahí está. Juzguen los demás, yo no juzgo. Yo como autora no juzgo a mis personajes. Bueno, nos quedaría un poquito explorar a Emilia, Horacio, y luego me encantaría pasar un poquito el micrófono a las preguntas y a las inquietudes. Tenemos aquí a una jovencita, y una jovencita también que tiene una particularidad, porque a partir de un episodio que tiene cuando ella es niña, donde tiene como una hemorragia o sale sangre de su cuerpo, se queda tan impresionada pensando que todo eso tiene dentro, que viene una reacción en donde no deja que nada la toque, que el mundo no la toque, ningún contacto. Y esta es la chica que llega a Santiago a saber, a conocer, porque la conoce en una sola ocasión, a esta gran escritora Vera Sigal, ¿no? Bueno, voy a solo decir una cosa, exactamente, nosotros al principio, ella cree, yo creo como escritora incluso, que esa es la razón por la cual ella no permite ser tocada, y después descubro yo que no es esa la razón, que es otra, pero no les voy a decir, por supuesto. Pero lo fascinante para mí es que yo voy descubriendo con los personajes. Emilia cree algo y yo voy con ella, yo creo lo que ella cree. Y luego ella descubre algo y yo lo descubro con ella. Y así, como tú me decías, volviendo como a la cocinería de cómo se escribe, yo escribo así. Yo escribo introduciendo aspectos de la realidad que voy viviendo, siguiendo a mis personajes, siguiendo para dónde van. A veces en esta novela me pasó y nunca me había pasado, un personaje se me fue por un camino, conoció a una señora fascinante que andaba en bicicleta y me escribí 100 páginas y después tuve que devolverme y botar las 100 páginas. Ok, no me arrepiento, creo que esa es la forma, para mí al menos, de ser honesta con lo que estoy escribiendo. Si yo tengo todo el tiempo las riendas apretadas, controladas, no hay ninguna posibilidad de que Emilia me sorprenda o que ninguno de mis personajes me sorprendan con verdades y con misterios que yo no conocía. Porque si lo sé de antemano, bueno, voy y sigo el camino y ya, y no me equivoco. Pero ese turn que hice, que no resultó, me permitió ver un montón de cosas. Y Emilia tiene esto, y yo
¿Cómo lo siento yo? Porque no sé, ella es ella, ¿no? Pero ¿cómo lo siento yo? Yo lo siento que yo, escritora, lo que hice, de alguna manera, es crear en ella una metáfora de la defensa del mundo. Yo me siento constantemente, no sé si ustedes o alguno de ustedes, me siento como constantemente agredida por cosas tan sencillas como el Facebook, ¿ya? De que a veces me meto en el Facebook y no me doy cuenta y estoy 1 hora y media leyendo, ay, es que mi perrito se enfermó, y ¿dónde está el veterinario más cerca de la calle, no sé qué, y yo, y el perrito, y ahí estoy, ¿no? Y he perdido 1 hora y media de un perrito que está en Iquique, digamos, que está a, no sé, a 1000 kilómetros de distancia de donde estoy yo, que no tengo ninguna posibilidad de llevar al perrito. Bueno, ese tipo de cosas me pasan todo el día, y otras menos anecdóticas y menos bonitas, de llamados por teléfonos, de no sé, de exigencias, de contestar unos cuestionarios aburridísimos, que me preguntan unas preguntas completamente... Y ahí uno está como, lo hago, no lo hago, me defiendo, no me defiendo. Entonces ella es la metáfora de defenderse contra el mundo. Llega a tal punto de esa defensa contra el mundo, que te agrede de diferentes formas, que no permite que la toquen.